Luna roja. Parte 2. Primer ataque. La noche había caído sobre San Martín y con ella un silencio profundo que parecía envolver el pueblo como un manto. Daniel, desde la ventana de su habitación, observaba cómo la oscuridad se adueñaba de las calles. Solo el viento que agitaba las ramas de los árboles rompía el mutismo de la noche y cada crujido en la madera de la posada le recordaba las palabras de advertencia de la dueña. No todo es lo que parece. Algo en esa frase le seguía inquietando. Como si un secreto oculto respirara en cada rincón de San Martín. De repente, un aullido largo y espeluznante rasgó el aire. Provenía de las afueras del pueblo, de los bosques densos que lo rodeaban. No era el aullido de un lobo común. Sonaba más profundo, más gutural, como si una bestia más grande, más oscura reclamara su territorio. Daniel sintió un escalofrío recorrerle la espalda y de pronto todo a su alrededor pareció volverse más pesado, más denso. El viento se intensificó y por un momento el sonido de pasos apresurados llegó desde el exterior de la posada. Daniel se acercó a la ventana. En la penumbra, vio a una figura correr a toda velocidad por las calles vacías, como si huyera de algo que la perseguía en las sombras. Se trataba de uno de los lugareños, un hombre que parecía haber perdido todo control sobre su miedo. Antes de que Daniel pudiera procesar lo que estaba viendo, otro sonido lo paralizó. Era un gruñido, bajo y profundo, que resonaba desde algún lugar entre los árboles. Era un sonido que no pertenecía a un animal común. Sentía que había algo salvaje ahí afuera, algo más peligroso de lo que había imaginado. Se dio cuenta de que las advertencias no eran simples supersticiones rurales, sino un intento desesperado por proteger a los forasteros como él. Daniel, impulsado por la curiosidad y la necesidad de saber qué estaba ocurriendo, decidió salir. Bajó las escaleras de la posada, donde la dueña lo miró con ojos llenos de pavor, pero no dijo nada. El miedo era tan palpable que incluso las palabras parecían atrapadas en su garganta. Al abrir la puerta y sentir el aire frío de la noche, Daniel se detuvo un momento, sabiendo que, una vez cruzara ese umbral, algo cambiaría para siempre. Afuera, el pueblo parecía aún más desolado. Solo el sonido del viento y el crujir de las hojas rotas bajo sus pies lo acompañaban. Caminó hacia las afueras del pueblo, hacia donde había escuchado el aullido. El bosque oscuro se levantaba frente a él como una muralla impenetrable, pero sintió una fuerza inexplicable que lo empujaba a seguir adelante. Entonces lo vio. Entre los árboles, a la distancia, dos puntos rojos brillaban en la oscuridad. Ojos. Ojos que lo miraban con una intensidad que jamás había sentido. No eran los de un animal cualquiera. El aire a su alrededor se volvió más denso, como si una presencia lo envolviera. Sin previo aviso, un rugido aterrador rompió el silencio y de entre los árboles, una sombra enorme emergió a una velocidad sobrenatural. Lo que ocurrió después fue un borrón de movimientos. Daniel no supo cómo reaccionar. La criatura, oscura y deforme, se abalanzó sobre el hombre que había estado huyendo. Los gritos de desesperación del lugareño resonaron en la noche mientras Daniel observaba, paralizado, cómo el cuerpo del hombre era arrastrado hacia las sombras del bosque. El rugido se extinguió con la misma rapidez con la que había comenzado, dejando a Daniel en un silencio aterrador. El aire frío volvía a rodearlo, pero algo en él había cambiado. Ya no estaba solo en ese pueblo olvidado, no desde que esas sombras lo habían alcanzado. Mientras caminaba de regreso, con la adrenalina aún corriendo por sus venas. Solo una certeza lo dominaba: el primer ataque había sido solo el comienzo.